El sermón de esta mañana lo hemos titulado El milagro de la encarnación, y específicamente estará basado en este pasaje que leímos, haciendo énfasis en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz. Penetra nuestras almas. Llega, Señor, a donde no llega la palabra humana. Ahora, Padre, habla a nuestras vidas. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor. Y haz que nuestros corazones sean receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a considerar lo que realmente sucedió en aquel día, hace más de 2000 años, cuando lloró un bebé recién nacido entre bramido de animales en un establo de Belén, un común establo de Belén. Creo que todos los que andamos en este camino y algunos que llevan algunos años, conocemos los detalles de esta historia. Conocemos acerca del pesebre, de los pastores, de los sabios, pero hoy vamos a verlo desde otra perspectiva. Hoy vamos a enfocarnos en la persona de aquel niño. Vamos a enfocarnos en quién era ese bebé. Juan fue el último de los 4 evangelistas en escribir su evangelio. Probablemente consideró que Mateo y Lucas habían hecho un admirable trabajo en registrar los detalles acerca del nacimiento de Jesús, presentarlo desde el punto de vista divino. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan nos dice cosas muy importantes acerca de aquel bebé que nació en Belén. El verso 4 contiene una frase clave que resume todo el pasaje, del 1 al 18, es el verbo. El verbo se hizo carne. Eso es lo que se llama la encarnación. Algunas traducciones modernas, reconociendo lo extraña que suena esta frase, al oído moderno, lo traducen: el verbo se hizo hombre. El verbo se hizo hombre. Y seguramente este es el sentido, pero vamos a retener la frase antigua y a tratar de comprenderla más a fondo. En realidad, esto es lo que celebramos en la Navidad. De esto se trata la Navidad. La realidad gloriosa de que el verbo se hizo carne. Como dice Dios con nosotros. Ahora bien, ¿qué nos enseñan estas palabras? Para responder, vamos a analizar todo el contexto. Y juntos vamos a ver varias ideas que nos ayudan a meternos en la profundidad de este pasaje. Primera idea, que Jesucristo, el Verbo, es eterno. No tuvo principio ni tendrá fin. Dice el verso 1 y verso 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por cierto, cada una de las verdades que vamos a mencionar son básicas para nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que no son verdades negociables, que no son temas secundarios, que no es cuestión de opiniones. Es lo que dice claramente la palabra de Dios. Y es esencial para nuestra fe cristiana. En la eternidad pasada, antes del principio de nada, o sea, espacio, tiempo y materia,
En la expansión infinita de la existencia sin tiempo, en un principio que no tiene principio, el Verbo, y ya saben, cuando hablamos del Verbo hablamos de Jesús, existía en un presente eterno, infinito. La traducción literal de la primera oración de Juan es esta: en principio estaba existiendo el Verbo. ¿Por qué es importante esto? Aquí Juan forja de una manera muy cuidadosa estas oraciones iniciales para establecer una verdad esencial. Él, bajo la inspiración de Dios, por la guía del Espíritu, va escogiendo muy cuidadosamente sus palabras y las arregla con precisión para no dejar lugar a malos entendidos. La idea es esta: antes de cualquier punto concebible en el pasado eterno, el Verbo ya estaba existiendo. El Verbo, por consiguiente, no tiene principio. El Verbo siempre ha existido. Más adelante dice: y aquel Verbo, en el verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mismo Jesús dijo en el Evangelio de Juan, más adelante en el capítulo 8, verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan sigue describiendo al Verbo y dice: el Verbo era con Dios, estaba con Dios Padre, pero además el Verbo mismo era ¿qué? Dios. El Verbo y Dios Padre existían en intimidad, juntos compartían lugar y propósito. En verdad, la intimidad y familiaridad era tal que el Verbo era Dios. Vaya, yo leo y releo este pasaje y honestamente no creo que sea tan difícil entender lo que dice. Sabiendo quién es el Verbo, por el contexto, sabiendo que el Verbo es Jesús, no es difícil entender que el Verbo es Dios. El Verbo y Dios participaban de la misma esencia. En otras palabras, entonces, lo que es cierto de Dios es cierto de Jesús, el Verbo. Y no solo porque lo dice Juan, sino porque la misma palabra lo confirma una y otra vez. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él no es un pequeño Dios. Él no es un Dios como dicen algunos. Él es Dios. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Romanos capítulo 9, verso 5, dice la palabra de nuestro Dios: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y en primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 6, dice que Dios fue manifestado en carne. No es un capricho, es la verdad. Está clara. Si usted no cree que Jesús es Dios, está perdido. Él dijo: a menos que creáis que yo soy, y fíjense que emplea el yo soy de la divinidad.
en vuestros pecados moriréis. No se trata de creer algo acerca de Jesús. Es creer que Él es quien dijo que es y además quien dice la palabra que Él es. Este era en el principio con Dios. O sea, en esta existencia eterna antes del tiempo, el Verbo y Dios estaban juntos y eran el mismo ser. En Juan capítulo 17, en el verso 5, dice la palabra del Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Los teólogos describen esta relación eterna de esta manera: en tanto que el Padre y el Hijo son personas distintas, participan de la misma naturaleza y atributos, también son de la misma esencia. Y por esencia queremos decir que Padre e Hijo existen como un solo ser supremo. En otras palabras, aunque hay tres personas diferentes, hay un solo Dios. Pastor, eso no es una contradicción, no es una paradoja. Y lo dice la Biblia. Así que la cuestión aquí no es si yo lo entiendo o no, sino si lo acepto o no. A pesar de que hay un solo Dios y hay tres personas diferentes, hay un Hijo que es el Verbo y que es Dios. Para ti, ¿quién es Jesús? Ay, pastor, yo tengo algunas amiguitas que también creen en Jesús, pero son de los testigos de Jehová. Primero hiciste bien en llamarle amiguitas porque no son hermanas. Están perdidos. Si la gente no cree en Jesús, como la Biblia lo dice, están perdidos. Segundo, que Jesucristo el Verbo es además el Creador. Pero la Biblia dice: en el principio creó Dios, allí estaba el Padre. Pero aquí también descubrimos que no solamente estaba el Padre, sino que además estaba el Hijo, sino que además estaba el Espíritu Santo, que también es Dios, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía. Allí estaba la Trinidad creando y en consecuencia el Hijo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Qué tremendo! No te dice la Biblia que somos el producto de una evolución. No, somos el producto de la mano creadora de Dios, de la actividad de la misma Trinidad. Ahora, aquí se nos presenta a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, desde una perspectiva diferente. La creación. Miren, en la mente antigua, hebrea y gentil, todo lo que existe podía colocarse en dos categorías. Todo lo no creado, es decir, cualquier cosa que no ha sido creada, es deidad. Para el hebreo, en particular, Dios no fue creado. Por consiguiente, cualquier cosa de la que se diga no creada es por definición Dios. Teniendo en mente esta cosmovisión, leamos de nuevo el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Observen el énfasis de Juan en la frase: ha sido hecho. Todo lo que llegó a existir tiene un principio. En un punto no existía y entonces comenzó a existir. Juan nos lleva de regreso a la eternidad pasada, mucho más allá de Génesis 1:1, para decir que el Cristo ya existía, siendo el mismo Dios. Era un ser no creado. Trajo todo lo demás a que existiera y sea. Lo dice Juan, pero lo dice además otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 16,
y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 2, también la palabra nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque los falsos maestros que comenzaron en los tiempos de Juan y que incluso hoy todavía existen, alegan que Jesucristo no es Dios, que no es igual o coeterno y coexistente con el Padre en la eternidad pasada. No es más que una enseñanza diabólica, porque el diablo tiene un interés muy especial en atacar la deidad de Cristo. Porque Jesús es el corazón del Evangelio, el corazón de la Biblia. Por eso la mentira a Satanás no le interesa atacarla, pero la verdad sí. Y esa es una verdad atacada por muchas sectas. Y no podemos negociar en eso. Muchos dicen que fue el primer ser creado, que el Padre le dio existencia al Hijo, quien luego creó todo lo demás. Juan señala claramente el momento de la creación para decir que antes que cualquier cosa existiera, Cristo es el creador. Con su palabra hizo que existieran todas las cosas. Él es eterno, como ya vimos, no tuvo principio ni tendrá fin. Él es el creador, todas las cosas por Él fueron hechas. Él, Jesucristo, el Verbo, es la fuente de vida. Y escuche esto: nada permanece vivo aparte de Él. Verso del 4 al 13. En Él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí el Evangelio de Juan hace algo que no hacen los evangelios sinópticos, los cuales son Mateo, Marcos y Lucas. Mateo rastreó la genealogía de Cristo hasta Abraham. Si usted ha leído los evangelios y le ha prestado atención a la genealogía, sabe que lleva hasta Abraham. Lucas rastreó sus raíces hasta el primer ser humano, Adán. Pero Juan va más allá de la creación física para decir que Jesucristo es la vida, que en Él estaba la vida y que en Él estaba la luz. Dos elementos indispensables para el ser humano: vida y luz. ¿Qué le dice? Que el hombre sin Dios, sin una relación con Jesús, no está realmente viviendo. El mundo en el cual estamos es una inmensa necrópolis, llena de muertos andantes,
Porque la Biblia es clara al decir que aquel que vive sin Cristo está espiritualmente muerto. Dice que Él os dio vida cuando estabais muertos. Espiritualmente el hombre vive alejado de Dios. No le mueve nada en dirección a Dios. Dice la palabra, no hay quien busque a Dios. Así vive la gente hoy. No importa que físicamente hablen, coman, se muevan. Son cadáveres. Porque viven sin Dios. Y además de vivir sin Dios, viven sin la verdadera luz. De eso hablé hace poco en una clase que di aquí. El mundo está en tenebrosa oscuridad porque no tiene la luz de Dios. Y en consecuencia, por eso la gente hoy anda desorientada, perdida. Cada día nos damos más cuenta de eso, hermanos. No importa que la gente viva. Desde el mismo principio Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. La luz se ha convertido en un símbolo de Dios. Y de hecho Dios es luz literal. Yo creo que el cielo estará lleno de luz. La Biblia describe siempre la gloria de Dios como una luz gloriosa. Como aquella que se le apareció a Pablo en el camino, a Saulo en el camino a Damasco. Y uno de los pasajes que relata esta experiencia dice que fue al mediodía. Y usted sabe que en el mediodía el sol está en su máxima intensidad. Y el resplandor de luz que se le apareció a Pablo fue mayor. No podemos imaginarlo. Bueno, lo dejó ciego hasta que pudo recuperar la visión. No hay vida, no hay luz sin Jesús. Y allí estaba la vida, dice la Biblia. Y Juan dio testimonio de él. Juan dijo, yo no soy la luz. Él vino a dar testimonio, dice la Biblia, el verso 7, para que todos creyesen por él. No era la luz, como tú y yo no somos la luz, aunque la Biblia dice que debemos ser sal y luz, pero la luz que tú y yo portamos es la luz de Dios. No tenemos luz propia, no la tenemos. Portamos la luz de Jesucristo. Por Él estamos llamados a ejercer influencia. Él no es una luz. Fíjense que aquí dice la Biblia, Él es la luz. Él mismo dice, yo soy la luz del mundo. Él es, dice el verso 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahora que la luz ha venido a la tierra y ha iluminado las mentes de los seres humanos, nadie puede decir legítimamente que no cree por ignorancia o desconocimiento. Todos los que no creen no tienen excusa. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Permítanme ilustrar lo que aquí nos quiere decir Juan. Por ejemplo, toda casa moderna está conectada a una red eléctrica. Esa red eléctrica produce iluminación a cada rincón de esa casa. Ahora, los que viven en esa casa, sin embargo, pueden elegir vivir en oscuridad. La luz está disponible, pero no es obligatoria. Y así ocurre con el Evangelio. Aunque la fuente de luz ha venido al mundo y ha iluminado las mentes, muchos escogen cerrar la cortina y ahuyentar la luz. Ahora que Cristo ha venido, creer o no creer ya no es una cuestión del intelecto, como si realmente alguna vez lo hubiese sido. Es una crisis de voluntad. En otras palabras, la gente no cree, no porque no estén convencidos o porque no tengan suficientes argumentos para creer. La gente no cree porque no quiere creer. Es una crisis de voluntad. Muchos
conocen, saben, pero no les conviene. Porque hay un punto en ese camino donde hay que tomar una decisión. El Dios de la Biblia no es cualquier Dios, es un Dios que es santo. Y el hecho de que Dios sea santo significa que Él no puede convivir o no tolera el pecado, porque Él es santo. Por eso envió a Jesús. Y esa santidad Dios la quiere para aquellos que le conocen. Y la hace posible, número 1, perdonando nuestros pecados en la cruz. Número 2, morando el Espíritu Santo en nuestra vida, reproduciendo el carácter de Cristo. Número 3, dándonos la Biblia para conocer la voluntad de Dios y someternos. Él es santo. Mucha gente conoce esto, pero no les conviene. Siguen escogiendo sus propios caminos. Dice: a lo suyo vino su pueblo, y los suyos no le recibieron. En primer lugar vino la nación judía. La nación judía en mayoría le rechazó, pero ellos son un ejemplo de lo que sigue haciendo el hombre día tras día, rechazando al Dios vivo, santo, y al regalo que Él nos vino a dar en la persona de su Hijo. Pero no todos rechazan, dice más a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús. Recibir a Jesús es creer en Él. Recibir a Jesús es aceptar que Él es quien dijo que es. Dice: a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, ser parte de la familia de Dios. No es por medio de un nacimiento físico. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo cuando nos arrepentimos y creemos. Pasamos a formar parte de su familia, después de haber nacido en pecado y haber nacido siendo parte de la familia del diablo. Por el nuevo nacimiento somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nos salva, nos hace parte de su familia. Mi pregunta para ti en este momento es: ¿eres tú parte de la familia de Dios? Amén. Yo no te pregunto si eres miembro de la iglesia. Tampoco te estoy invitando a considerar cuántos años haces que te bautizaste. No es cuánto conocimiento tienes de la Biblia o cuánta teología eres capaz de dominar. Tampoco se trata de cuántas obras de caridad hayas hecho. La pregunta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has aceptado a Cristo como su Salvador? ¿Lo has hecho de verdad? ¿El conocimiento llegó al corazón o se quedó allí estancado? Es una pregunta que debe responder cada ser humano en esta tierra, porque a menos que lo haya hecho estará perdido. Su destino sigue siendo el infierno. Fuera de Jesús no hay vida. Fuera de Jesús no hay luz. Fuera de Jesús no hay esperanza. Ese es el mensaje claro de la Biblia. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que creer y compartir con el mundo. Y creo que la razón por la que muchas veces no tenemos fuego interior, no tenemos pasión, es porque muchos que dicen haber creído no lo han hecho. Cuando usted cree algo, usted está dispuesto a vivir por eso. Y no solo vivir, está dispuesto a morir si llegara el momento, como nuestros hermanos en la historia del cristianismo una y otra vez estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la causa del evangelio. La iglesia cristiana es una iglesia con una historia de persecución, hasta un punto. En el año 300, cuando un emperador se convirtió, según dice, la iglesia pasó de ser una iglesia perseguida, de ser una iglesia que andaba fuera de la ley,
a una iglesia oficial reconocida porque el emperador Constantino supuestamente se convirtió. Hermanos, ese cambio, esa transformación le hizo más daño a la iglesia que la misma persecución. No nos gusta la incomodidad, no nos gusta la persecución, no amamos el dolor. El dolor lo rechazamos por naturaleza. Pero a la luz de la Biblia muchas veces Dios permite la persecución sobre su pueblo para que su pueblo le busque y le obedezca. La iglesia, hasta que no fue perseguida, no llevó el evangelio a otros lugares. Dice la palabra y que los que fueron perseguidos fueron esparcidos. Y después que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Muchas veces Dios nos saca del letargo, nos despierta y nos lleva de nuestra comodidad por medio del sufrimiento y el dolor. Porque las mejores lecciones las aprendemos en esos valles de sombra de muerte. Lo que no puede hacer las palabras del pastor todos los domingos, ni las buenas enseñanzas que puedan transmitir los maestros de la escuela dominical, o los buenos consejos que líderes espirituales o hermanos espirituales puedan darle, lo puede hacer de una manera muy efectiva unas pocas horas de dolor. Pero por naturaleza a veces no aprendemos. Y me temo, hermanos, que estos tiempos que hemos pasado no han sido suficientes para despertar la iglesia. Algunos todavía hoy siguen dormidos, indiferentes, porque no han aprendido la lección. Cuando Dios comenzó a juzgar a Faraón con las 10 plagas de Egipto y comenzó a usar a Moisés y a Aarón, como dijo, para mostrar en Faraón su poder, una y otra vez leemos que cuando estaba en aprieto el Faraón egipcio, le decía a estos hombres de Dios: oren por mí para que esto se acabe. Y ellos oraban y se acababa. Y después dice la Biblia, Faraón, al ver que había cesado la plaga, se endureció nuevamente. Me temo que esta actitud de este Faraón, de este gobernante de Egipto, describe muy bien la situación de la humanidad en el día de hoy. Una y otra vez Dios sacude nuestro mundo para tratar de ganar la atención de la gente que vive de espaldas a Él, y una y otra vez la gente sigue siendo indiferente. ¿Hasta dónde irá Dios? Créanme, hermanos, que por la Biblia Dios hará lo que tenga que hacer para despertar a una humanidad endurecida y a su pueblo indiferente. O hacemos lo que Él nos ha mandado ahora, o Él nos tendrá que llevar por medio del dolor y la persecución. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Yo creo, hermanos, lo creo firmemente, que nos esperan tiempos difíciles. Tiempos de persecución. Y esto no tiene nada que ver con la tribulación de los 7 años. De hecho, ya hoy muchos están sufriendo. Lo que pasa es que como vivimos tan cómodamente en nuestra propia burbuja, pensamos que todo se trata de mí, de los míos, y que afuera todo sigue normal. No, el mundo se está cayendo a pedazos. Todos los días miles y miles de personas se van al infierno sin Cristo. La gente dando rienda suelta a su corazón depravado, haciendo todo tipo de actos abominables. No, las cosas no están bien. Y perdónenme porque usted me va a oír siempre esto. La solución la tenemos nosotros. Necesitamos hablarle al mundo de la luz. Necesitamos hablarle al mundo de la vida.
Porque la vida y vida verdadera no se va a experimentar sin Dios. La gente hoy subsiste, pero ¿qué? Siguen vacíos. Nada que busquen en el plano horizontal les puede llenar, porque no hemos sido diseñados para movernos en este ambiente. Acuden a las drogas, al alcohol, a todo tipo de pecado. Los placeres temporales del pecado son una especie de anestésico, pero cuando pasa el efecto, la gente se sigue sintiendo miserable. No hay felicidad sin Dios. No la hay. No se engañe. Usted podrá por momentos correr detrás de los espejismos del mundo. Sé que hay cristianos que han llegado a pensar, bueno, quizás acumular bastante dinero me dará la seguridad y la paz que necesito. Y ahí están, convertidos en máquinas de trabajo, para los cuales nunca es suficiente el tiempo. No solo trabajan los 7 días a la semana, trabajan el sábado, trabajan el domingo. Si no tengo tiempo para hacer un trabajo el sábado o el viernes, lo hago el domingo, total. El Señor aguanta todo. Pero lo que no me puedo perder son los pesos. ¿Verdad que sí? Otros no solo cometen una mala decisión, sino que se revuelcan en ella, llegando a pensar que quizás una relación humana les puede dar felicidad. Podría seguir mencionando, hermano, usted no está diseñado para eso. Cuando pase todo se sentirá miserable, vacío. Por eso hoy la gente se desajusta de los nervios. Por eso hay tantos tomando calmantes, viendo a psiquiatras, consultando psicólogos. Y otros comprando todo tipo de basura de autoayuda, literatura de este tipo, pensamiento positivo. Y nada, tengo que tratar de reproducir en mi rostro una sonrisa. Miren, si esa sonrisa no sale de lo más profundo de su corazón, si esa sonrisa no es el resultado de Jesús, esa sonrisa será una mueca, como la mueca de un payaso. Así hay mucha gente. Los veo todos los días. Hay personas que les encanta poner fotos suyas. Yo no los critico por poner fotos. Yo mientras menos ponga mía, mejor. No quiero asustar a nadie. Pero hay gente que les encanta eso. Pero cuando usted mira una sonrisa, usted sabe si esa sonrisa es auténtica o no. Nadie se lo dice, usted no oye una voz. Pero hay un sentido, un instinto que le dice, eso no es auténtico. Por eso yo cuando no tengo deseos de reír, no me va a ver riéndome. No puedo reírme si no tengo deseos. Ahora, cuando tengo deseos, no me voy a aguantar. Y va a tener que tolerar mi hermosa dentadura. Porque todo se trata de adentro, hermanos. Si Jesús no está en nuestro interior, no serás una persona feliz. Y no importa cuántos libros y cuánta basura comas, necesitas una relación con Dios. Y créeme, Él te ama más de lo que tú eres capaz de imaginar. Es más, Él sabe con lo que tú luchas. De hecho, Él sabe que no eres perfecto y que te equivocas más de las veces que no te equivocas. Pero Él te ayuda. No nos ha dejado solo, nos ha dado el poder de su Espíritu, nos ha dado su palabra. Por eso no te rindas. Si hoy no logras hacerlo, mañana vuelve a intentarlo. No te rindas, no dejes de luchar. A veces el diablo viene y te dice, eres un hipócrita porque mira lo que hiciste. Pero si te sientes mal, es porque Dios te ha hecho sentirte mal. Pídele perdón y dile, Señor, ayúdame. La Biblia una y otra vez declara a lo largo de todas sus páginas que delante de Dios nuestras vidas están desnudas. Él sabe quién eres. Por eso tú y yo necesitamos la gracia. Él nos otorga vida, pero nos otorga gracia. Dice claramente, la ley por medio de Moisés fue dada,
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando usted lea la Biblia, no se apure leyendo. Lea unos pocos versículos. Deténgase. Y por favor, mi hermano, piense en lo que acaba de leer. Una y otra vez dele vuelta en su mente. Y es maravilloso como Dios nos habla. Deténgase y lea la gracia, el favor inmerecido. Y no una verdad, no una verdad. La verdad. A veces la gente me dice, ¿dónde está? Hay tantas religiones que usted no sabe dónde está la verdad. La verdad es una persona. No es una religión. Es más, la verdad es lo que Dios dice acerca de algo. En otras palabras, la verdad no es relativa. La verdad no es lo que tú consideras verdad. La verdad es absoluta porque viene de Dios. Él es la verdad y de Él viene la verdad. Y hoy, en un mundo de tanta mentira, de tanto engaño, donde todo el mundo miente, donde todo el mundo engaña, donde hay cristianos que mienten con una facilidad increíble. Es más, si usted es un hombre de negocio, muchas veces se va a encontrar en la tentación de mentir. Y la gente te va a decir, para que hagas dinero tienes que meter mentira. El que no miente no prospera. Eso es lo que dice el diablo. Y a usted se le hace difícil encontrar una gente de integridad. Porque mienten y piensan que Dios lo aguanta todo. ¿Cómo será posible si Él es la verdad? Él es el Dios de gracia y necesitamos dosis diarias de esa gracia. Él es además Jesucristo el Verbo, aunque completamente humano. Él nos vino a dar a conocer al Padre. Dice el verso 14. Quiero leer nuevamente, ahora había leído estos versículos, pero lo vuelvo a leer. Del 14 al 18, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Algunas personas preguntan, bueno, ¿y cómo que a Dios no le ha visto nadie? En el Antiguo Testamento, miren, a lo largo de toda la Biblia solo hubo y solo encontramos manifestaciones de la gloria de Dios. No esa gloria absoluta y total, porque el hombre no puede permanecer ante esa gloria, no aquí, no ahora, no con esta naturaleza. Fue Jesús quien le dio a conocer. Y no solo en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, una y otra vez aparece. Hay pasajes donde habla del ángel de Jehová. E inmediatamente identifica a ese ángel con el mismo Jehová. No es un ángel cualquiera. Es una persona misma de la deidad, el mismo Hijo. En el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, Él se hace carne, toma un cuerpo humano. Y aunque usted no lo crea, en los días de Juan la mayoría de la gente no tenía problema para aceptar la divinidad de Cristo. El problema era con su humanidad. La influencia de Platón había permeado todo aspecto de la religión. Y esa filosofía consideraba que todo lo tangible, lo material, era inherentemente malo. Trataban entonces en la vida de negar el cuerpo. Como el cuerpo era malo, no era un medio para conectarse con lo que ellos consideraban Dios. Veían a la muerte como la liberación del alma, el aspecto bueno del hombre, de la prisión del cuerpo, el aspecto malo.
Así que naturalmente retrocedían ante la idea de que Dios llegara a ser algo genuinamente material. Y para conservar la impecabilidad de Dios, para ayudar a Dios como si Dios necesitara ayuda, estos filósofos inventaron mitos. Y el más común en los tiempos de Juan se llamó el docetismo. ¿Qué sugería? Que Jesús solo parecía tangible, porque en realidad era una aparición celestial. Negaban que se hubiera hecho Dios carne literal. Pero Juan pone las cosas en orden cuando dice: y aquel verbo se hizo carne. Y si todavía no es suficiente, lea conmigo Primera de Juan 1:1. ¿Qué dice? Dice Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo oyeron, lo vieron, lo contemplaron y como si fuera poco, ¿qué? Lo tocaron. Dice: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hermanos, el Evangelio no es un mito, es una verdad gloriosa. Jesús es Dios. En aquellos tiempos, cuando alguien preguntaba quién o cómo es Dios, solo había que decirle: vayan allí a la casa de María y José. El hijo que ellos que están criando es su presencia visible. Cuando la gente pregunta hoy ¿cómo es Dios? No sé cómo es Dios. Permíteme mostrarte cómo es Dios. En los evangelios está la revelación de Dios. Si queremos saber cómo es Dios, miremos a Jesús. Así es Dios. Cualquier pregunta que tengas acerca de Dios, mira a Jesús, conócele y conocerás a Dios. ¿Conoces tú a Dios? No un Dios, no, al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Si no lo conoces, el medio para conocerlo es Jesucristo. Su vida está revelada en los evangelios. No hay parte de la Biblia que yo disfrute más que leer los evangelios. Yo no estoy diciendo que no me gusta leer toda la Biblia, pero cuando llego a los evangelios, algo especial sucede. El ver a Jesús, y miren, los he leído tantas veces, y cada vez que lo leo, encuentro cosas nuevas. Y cuando lo leo digo: ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Y no mi Dios, es también tu Dios. Y si no es tu Dios, ven a Él ahora. No importa que digas: estoy celebrando la Navidad, sin Jesús es vano. Por eso el diablo trata de sacar a Jesús de la Navidad. Por eso lo trata de sustituir con tantas boberías y estupideces. Cosas que la gente hace ridículas. Si no está Jesús, estás perdido, mi hermano. Estás perdido. Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Crees en su nombre? ¿Por qué no le pides perdón ahora? De verdad, habla con Él allí donde estás y dile: Señor, reconozco que soy pecador. No soy bueno, Señor, no soy bueno. Peco y peco todos los días. Pero el pastor dijo que tú enviaste a Jesús. Y la Biblia dice que Él murió en la cruz para pagar por mí. La deuda fue pagada. Señor, yo recibo ese pago. Yo me arrepiento ahora y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Cámbiame, Señor, transfórmame. Hazme una nueva criatura y Dios lo va a hacer. Habla con Él. Si no lo haces, irás al infierno. Si no le pides a alguien que lo haga y tú le amas, créeme, no te engañes después. Porque no, por lo menos no vas a tener la seguridad de a dónde fue. No, ahora esto es intencional, no lo puedes dejar a lo que ocurra.
tienes que provocarlo. Tienes que provocarlo. Si tú amas a esa persona, provócalo en el sentido espiritual, confróntalo con el evangelio, hazlo con amor, con mucho amor, pero hazlo. La vida es corta y en cualquier momento se va. Y no sabemos cuándo. Que el Señor nos ayude a proclamar esta verdad con todo nuestro corazón. Y hacerlo pronto, hermanos, porque el tiempo es corto. Que Él nos bendiga.